son los axiomas y los teoremas de la probabilidad. Un axioma es una verdad tan evidente que no puede ser demostrada. Los axiomas deben cumplirse a cabalidad en cualquier solución planteada. Es indispensable que siempre se observe esta situación. Vamos a retomar el concepto de probabilidad clásica, aquel que dice que la probabilidad del evento A es igual al cociente del número de resultados que tiene el evento A entre el número de resultados del espacio muestral. Si el evento A y su espacio muestral están correctamente definidos y contabilizados, ese cociente, la probabilidad de A, debe cumplir con lo siguiente. 1. Siempre es mayor que 0. No puede ser negativo. Ninguno de los conjuntos puede tener un número negativo de elementos. Y 2. Su valor máximo es 1. El tamaño máximo del evento A es el de su espacio muestral S. De otra forma, si el resultado no es mayor, hay un error en su definición y su contabilización. En conclusión, la probabilidad de A siempre va a ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. No existen las probabilidades negativas ni mayores a 1. Este es el primer axioma de la probabilidad. Por otra parte, si los eventos y su espacio muestral están correctamente definidos, cada vez que se realiza el experimento ocurre alguno de los resultados contemplados, es decir, siempre hay un evento resultante. Esto implica que la probabilidad del espacio muestral siempre es 1. Este es el segundo axioma de la probabilidad. Es seguro que siempre ocurrirá un resultado. No puede ocurrir otro que no esté contemplado en el espacio muestral. El tercer axioma se refiere a un conjunto de eventos que se denominan mutuamente excluyentes. Estos eventos mutuamente excluyentes, A sub índice I, son aquellos en donde la ocurrencia de uno de ellos impide que los demás ocurran, lo que se explica con que A de I intersección A de J sea el conjunto vacío, es decir, no tienen elementos comunes. Esto implica que la probabilidad de la unión de n conjuntos es igual a la suma de las probabilidades de cada uno de los eventos. La probabilidad de la unión de n eventos mutuamente excluyentes es igual a la suma de sus probabilidades individuales. Los axiomas de la probabilidad entonces son que la probabilidad de A tiene que ser mayor o igual que 0, menor o igual que 1, que la probabilidad del espacio muestral es igual a 1, y que la probabilidad de la unión de eventos mutuamente excluyentes es igual a la suma de sus probabilidades individuales. Una pregunta, ¿es indistinto decir probabilidad o posibilidad de un evento? La respuesta es no. Retomando el primer axioma, para que la probabilidad de A sea igual a 0 se requiere que A no tenga elementos, es decir, que A sea el conjunto vacío. Si la cardinalidad de A es igual a 0, entonces A es el conjunto vacío. Cuando esto ocurre, al evento A se le llama evento imposible. Por otra parte, para que la probabilidad de A sea igual a 1, se requiere que A sea igual a su espacio muestral S, de tal forma que el número de elementos que tiene el evento A sea igual al número de elementos que contempla el espacio muestral. Cuando esto ocurre, al evento A se le llama evento posible o evento seguro. Complementariamente, cuando la probabilidad de A es mayor que 0 y menor que 1, se le denomina sencillamente evento probable. Por lo tanto, tenemos este resumen. Cuando la probabilidad de A es igual a 0, se le denomina evento imposible. Cuando la probabilidad de A es mayor que 0 y menor que 1, se le llama evento probable. Y cuando la probabilidad de A es igual a 1, es el evento posible o evento seguro. Hay una anécdota sobre esta situación. Durante el desarrollo del proyecto Pioneer, un periodista con muy buenas intenciones le preguntó al doctor Carl Sagan si era posible que existiera vida extraterrestre. El doctor Sagan contestó, más que posible, es probable. Les queda a ustedes reflexionar sobre la respuesta. Fue muy discutida en los medios científicos. Los teoremas de la probabilidad surgen de la teoría de conjuntos. Se mencionarán los que son los de mayor aplicación. 1.
La probabilidad de un evento vacío imposible es cero. La probabilidad del evento vacío es cero, ya lo habíamos comentado. 2. La probabilidad del complemento es 1 menos la probabilidad de A. Es decir, si nosotros sumamos la probabilidad de A más la probabilidad de su complemento, esto nos tiene que dar 1. Y 3. La probabilidad de la unión de dos eventos que no son excluyentes es la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad simultánea de A y B. Hacer notar que son no excluyentes a diferencia del axioma donde eran mutuamente excluyentes. De axioma y postulado. Axioma es una proposición o enunciado que es evidente y no requiere de demostración. Ejemplos. Por un punto se pueden trazar infinitas rectas. Entonces tenemos un punto en el plano, podemos trazar una recta, 2 rectas, 3 rectas, 4 rectas, 5 rectas y podríamos seguir trazando y no terminaríamos. Por 2 puntos se pueden trazar solamente una recta. Tenemos 2 puntos en el plano y por esos 2 puntos solamente podrían. Entonces definamos lo que es un teorema. Es una proposición que debe ser demostrada. Consta de una hipótesis que es verdadera y de una tesis que debe ser probada, utilizando definiciones, axiomas, postulados e inclusive otros teoremas. Observemos el siguiente ejemplo, tomando el teorema de Pitágoras. En todo triángulo rectángulo, la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos es igual al área del cuadrado construido sobre la hipotenusa. Bien, entonces separemos lo que es la hipótesis, que nos dice en todo triángulo rectángulo la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos, y la tesis, que nos dice que esto debe ser igual al área del cuadrado construido sobre la hipotenusa. Bien, observamos un triángulo rectángulo, porque en el teorema de Pitágoras se menciona que se prueba con triángulos rectángulos. Sabemos que un triángulo es una figura geométrica que consta de 3 lados y de 3 ángulos, y en el triángulo rectángulo el ángulo mayor es un ángulo recto de 90 grados y que está formado por la intersección de los lados más cortos del triángulo, que son los que estamos llamando los catetos, que son los que están de color vino tinto, y el lado mayor, que es la hipotenusa. Ahora bien, sobre cada cateto construimos un cuadrado. Sabemos que un cuadrado es una figura geométrica que consta de 4 lados iguales y de 4 ángulos iguales que son rectos, es decir, de 90 grados. Ahora bien, esos 2 cuadrados construidos sobre los catetos, sus áreas deben ser iguales al área del cuadrado construido sobre la hipotenusa, que es el que observamos de verde. Si nosotros probamos que esas 2 áreas de los cuadrados de rosa cubren totalmente al área del cuadrado de verde, hemos verificado ese teorema. Para eso, hemos dividido cada cuadrado en 2 partes con una diagonal, y el área del cuadrado de verde la hemos dividido en 4 partes con sus 2 diagonales. Cubrimos con las 4 partes de color rosa el cuadrado de verde y vemos que efectivamente lo cubren totalmente, por lo tanto se verifica el teorema de Pitágoras. Un axioma o un postulado es una verdad evidente que no requiere demostración. Por ejemplo, un axioma: existe el cero, un axioma de los números reales. Pues sí, a huevo que existe un cero, ¿no? Es un número que inventamos para llamarle a la nada, para decir, aquí no tengo nada. Los axiomas son, en palabras de José Alfredo, como dice: y mi palabra es la ley. Ahí está, ya lo tienen. Aquí también pues, ocupamos, aparte de que es Mad Rocks, tenemos también música tradicional mexicana. Los axiomas o los postulados son las leyes evidentes, son lo que llegamos y decimos, esto es y esto se cumple. Así como cuando llegas con tu mamá y, cabrón, mientras vivas aquí abajo de mi techo, sigues mis reglas, te atienes a mis reglas, y cuando tú ya trabajes
Y cuando tú ya te mantengas, haces lo que se te dé tu chingada gana. Ya después, cuando uno trabaja, pues ya agarra la onda, ya agarra el pedo y ve que pues las mamás, pues sí tenían razón, ¿no? Que nos cagaban. Ya estás grande, pero lo pendejo igual no se te quita, baboso. Axioma y postulado se maneja de forma similar. Decían los griegos, un postulado son un teoremas. El teorema, pues ¿qué es un teorema? Un teorema es una proposición, es la misma chingadera, es lo mismo, solamente que el teorema tiene un rango más cabrón. Le damos un real, se haga de cuenta que es como que la proposición más chingona que hay, eso es un teorema. Realmente eres el rey de reyes. Así de sencillo. Por ejemplo, el teorema fundamental del cálculo, todavía, aparte que le llamamos teorema, le llamamos fundamental, así como para decir, ay no mames, eso sí está muy cabrón. Es la misma idea. Por ejemplo, el teorema fundamental de la aritmética, también es algo así como que, ay no mames, está muy cabrón. Entonces, el teorema es, tengo varias proposiciones, con esas proposiciones voy llegando a algo, nos van contando como una película. Los axiomas son las reglas, hagan de cuenta que estamos en una película. Los axiomas, estamos hablando, les platicamos de la regla, los personajes. Las proposiciones es como que lo que va pasando en la película, ¿no? Si es una película de terror, pues se va muriendo uno, se va muriendo otro. Y el teorema sería como que el clímax, o sea, de los acontecimientos, pues el más cabrón.